es la jugada más importante estos últimos años en la NFL y probablemente la jugada más polémica, el touch pass de Eagles. Lo que no es la jugada más explicada. Se da por hecho de que funciona, de que habría que eliminarla y de que es una jugada esencialmente de rugby. Pero no he oído, leído o visto a nadie explicar en detalle los fundamentos, la mecánica de por qué el Taskpass funciona. Y aquí me gustaría dar mi humilde opinión y explicar por qué creo sinceramente que el Taskpass de Eagles funciona. Y lo primero que me gustaría comentar es que para mí esta jugada no es para nada una jugada de rugby. Se suele hacer la analogía con la melee, pero en el Taskpass lo que va a funcionar es un concepto básico, fundamental en el fútbol americano, que es el low man wins, es decir, el jugador que bloquea más bajo es el que gana. No se trata de engancharse, empujar y el que ejerza mayor fuerza bruta es el que gana, sino aquí la base fundamental del éxito del touch pass es trabajar con leverage, es decir, bloquear lo más bajo posible para ganar la yarda. Y la base del éxito del touch pass es para mí lo que hace Jason Kelce en cada jugada. Y es la capacidad que tiene Jason Kelce de primero atacar estos bloqueos lo más bajo posible, buscando siempre los brazos de los jugadores de línea defensiva, atacan siempre hacia el lado izquierdo de la línea, hacia el hueco que se abre a la izquierda del center, pero fijaros que no es un bloqueo normal y corriente, sino que básicamente lo que hace Jason Kelce es cortar los brazos tanto del nose tackle como del defensive tackle que alinea a su lado. Se va a lanzar hacia este gap lo más bajo posible, intentando buscar los brazos de los jugadores de línea defensiva. Fijaros la direccionalidad con la que sale en el momento del snap buscando cortar los brazos de los jugadores defensivos. Con esto lo que hace es imposibilita la capacidad de generar fuerza, de generar oposición de los jugadores de línea defensiva a través de sus brazos. Elimina los brazos de la ecuación y fijaros cómo a lo largo de la línea en este lado izquierdo lo que se busca es sobre todo atacar lo más bajo posibles los bloqueos y fijaros por ejemplo Mailata cómo va a buscar también el lado del defensive tackle, el brazo del defensive tackle. Buscan todos eliminar estos apoyos, colocarse por debajo de la línea defensiva, atacar los bloqueos lo más bajo posible. Fijaros cómo Mailata y Kelce ya están por debajo de la línea defensiva, de forma que el resto de jugadores de línea lo que van a hacer es cortar, es decir, atacan el lado izquierdo, intentan eliminar todo el pursuit, toda la posible entrada desde el backside. Fijaros cómo el right guard lo que busca es cortar al defensive end y cortar al linebacker. Fijaros cómo los busca cortar a estos dos jugadores, cómo el tight end busca cortar también al último jugador de línea para evitar que llegue en el pursuit, en la persecución desde el backside a Jalen Hurts. Y fijaros cómo no se trata de empujar, porque Dallas Goedert lo que hace básicamente en las jugadas es liberar el techo de Jalen Hurts. Jalen Hurts baja su cabeza, sigue los bloqueos del center y del left guard, y el tight end, fijaros cómo ni siquiera toca a Hurts. Lo que hace es liberarlo de posibles linebackers que saltan por encima de la línea para evitar agarrarlo, como intenta liberar a Jalen Hurts de este linebacker que salta por encima de la línea. Tenemos al center, al left guard y al left tackle atacando lo más bajo posible, buscando los brazos de los jugadores de línea defensiva. El lado derecho va a cortar para evitar el pursuit desde el backside.
Gether evita a los linebackers que suben, intentan saltar por encima de la línea, y aquí apenas Gainwell es el que está empujando. La base de estas jugadas es el leverage, es decir, bloquear lo más bajo posible. Fijaros el ángulo de lanzamiento que va a tener la línea, cómo actúan prácticamente a la altura de los codos de los jugadores de línea defensiva. No se trata de empujar, de generar fuerza bruta, sino que se trata de ganar los brazos, de introducirse por debajo de los jugadores de línea defensiva. Y aquí quiero que os fijéis en el contraste de lo que hacen otros equipos. Por ejemplo, el error en el touch pass de los Giants. Fijaros aquí cómo no existe la misma intencionalidad, cómo la línea de ofensiva de Giants lo que va a hacer es, aquí sí que hacen una melee. Aquí lo que intentan es empujar lo más fuerte posible. Fijaros cómo el center no se lanza, no busca eliminar los brazos de los jugadores de línea de Seahawks. Cómo están empujando, nadie está cortando, nadie está eliminando a los linebackers que saltan por encima de la línea defensiva, de forma que tienen un acceso prácticamente directo al quarterback. Lo que yo veo en este tipo de jugadas es una dinámica muy similar a lo que podíamos hablar de la tectónica de placas. La ciencia que he estudiado me tiene que servir para algo. Fijaros cómo los jugadores de línea defensiva de Seahawks ya están alineando prácticamente más bajos que los jugadores de línea ofensiva de Giants, y cómo toda la línea defensiva de Seahawks consigue colocarse por debajo de la línea ofensiva de Giants. El hombre más bajo es el hombre que gana. ¿Y qué sucede cuando una placa tectónica subduce por debajo de otra? Pues que se produce un levantamiento de la placa que se acaba elevando, fijaros, y es la misma elevación de los jugadores de línea ofensiva los que impiden el avance del quarterback. En la línea ofensiva de Eagles, estos jugadores de línea avanzan y desaparecen. En cambio, en esta jugada, los jugadores de línea ofensiva de Giants avanzan y se elevan. Y es esta misma elevación de la línea ofensiva de los jugadores de Giants los que evitan el avance de Daniel Jones. Y fijaros cómo los linebackers de Seahawks acuden rápidamente a la ayuda para incluso impulsar todavía más esta elevación, y es esta elevación la que impide el avance del quarterback y que el touch pass no funcione. A fin de cuentas, todo se basa en que el hombre más bajo es el hombre que gana, lo cual no es una idea de rugby, es una idea esencialmente básica en el fútbol americano.